bendiga a todos mis amados hermanos en esta noche. Damos gloria a Dios por su bondad, por su bendición. Damos gracias a Dios que nos regala un día más de poder estar reunidos a través de estos medios para continuar creciendo en el estudio, en la lectura, en el conocimiento de la palabra del Señor. Y vamos a orar y de esta manera vamos dando inicio a este tiempo especial. Padre bueno y maravilloso Dios, Señor, a ti te honramos, te damos toda la gloria, Señor, y te exaltamos. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. Tu misericordia ha sido infinita, Señor, muchas gracias. Te pedimos, Padre amado, que en esta hora podamos ser edificados, podamos ser bendecidos, Señor, que tu gracia, que tu favor nos acompañe, Dios. Muchas gracias, Padre. Te pedimos, Dios, que tú nos bendigas de una manera especial, que nos enseñes a través de tu palabra, Señor, y que podamos ser edificados. Muchas gracias, Padre maravilloso, porque sé que tú, Señor, eres misericordioso con cada uno de nosotros, Señor, y que tu favor nos acompaña cada día. Muchas gracias, Padre eterno, a ti te damos toda gloria y toda la honra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, les saludo una vez más a cada uno de ustedes en esta hora. Damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad. Y de esta manera, pues, queremos, amados hermanos, continuar con este tema que dejamos iniciado el día de ayer, que tiene que ver precisamente con el ayuno bíblico. Así que les saludamos, vamos a los amigos que se conectan también en esta hora, cada una de las personas que están llegando, comparta el link allí para que puedan participar del estudio en esta hora. Y de esta manera, pues, seamos todos uniéndonos y siendo edificados en esta hora. Así que damos gracias a nuestro Dios por su bondad. Bien, amados hermanos, habíamos quedado precisamente el día de ayer estudiando acerca de este tema, el cual hemos titulado el ayuno bíblico. Estuvimos viendo algunos puntos importantes, vamos a ir resumiendo. Estuvimos hablando acerca del ayuno bíblico, qué es ayunar. Explicábamos que tiene que ver con el término del latín unos, palabra bastante enredada, unos, que significa que no ha comido, o sea, alguien que no ha comido. Eso es lo que significa el término ayuno, alguien que no ha comido. De hecho, cuando uno habla de desayuno, el término desayuno es quitar el ayuno, o sea, cortar el ayuno, terminar el ayuno. Porque de hecho, cuando uno se acuesta a dormir, pues ya a la medianoche, a la madrugada, uno está en un periodo extenso de ayuno, porque lleva varias horas que no ha comido, entonces está prácticamente en un tiempo ya de ayuno. Cuando uno se levanta y se come el desayuno, es quitar el ayuno, o sea, ya no hay más ayuno. No, ya no es uno que no ha comido, sino uno que ya comió. Entonces ese es el término, ¿verdad? Ayuno viene de alguien que no ha comido. Bien, sigamos. Hablamos entonces de algunos puntos importantes acerca del ayuno. Esto ya lo vimos el día de ayer, no vamos a dedicarle tiempo hoy. Algunos ayunos del pueblo judío, hablando un poco del Antiguo Testamento. Esto lo explicamos ya. El ayuno y la iglesia. Esto lo estuvimos viendo ya el día de ayer, el ayuno de la iglesia. Quedamos aquí en esta parte donde nos dedicamos un rato a leer Isaías 58 y estudiar un poquito acerca de lo que nos enseña este pasaje del verdadero ayuno, y explicamos un poco lo que tiene que ver con esto. Así que vamos a continuar entonces en el tema que nos compete hoy. Vamos a continuar allí, yo creo que ya están todos conectados, así que vamos a continuar con el tema que tenemos para hoy, el ayuno bíblico. Bien, la última ocasión en que aparece la palabra ayuno, en que se menciona el ayuno como tal, es en Hechos, cuando Pablo aconseja en el viaje a Roma. Vamos a Hechos 27, es la última vez que aparece la palabra ayuno como tal. Hechos, capítulo 27, versículo 9. Dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Entonces aquí aparece el término ayuno por última vez, ¿verdad? En Reina Valera del 60, para decirlo de esta manera. Bien, entonces hablamos ya un poquito acerca del ayuno. Estamos mirando ya el ayuno en el tiempo de la iglesia, entonces estamos hablando un poquito sobre eso.
Bíblicamente los propósitos del ayuno. Vamos a mirar entonces esto, los propósitos del ayuno. Como explicábamos la noche anterior, en el estudio anterior, pues veíamos que al pueblo de Israel se le dio un día de ayuno por ley, que era el Yom Kippur, pero ese era el día de la expiación, pero más adelante, a través de los diferentes sucesos y situaciones que vivió la nación de Israel, pues entonces también comenzaron a remembrar, a recordar y a establecer algunos ayunos que traían a la mente o al recuerdo algunos momentos difíciles o algunas situaciones o algunas batallas incluso. Entonces se fueron imponiendo algunos ayunos más que los celebraban año tras año como recorderis de esas situaciones. Ya para el tiempo de Jesús, pues ya habían algunos que incluso ayunaban hasta 2 veces por semana, o sea, ya se había vuelto el ayuno algo constante. De hecho, leímos el pasaje donde los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos se unieron para señalar a los discípulos de Jesús porque ellos sí ayunaban y los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Ve? Hubo una pugna ahí. No había ningún problema porque es que solo se había establecido un día de ayuno al año, que era por ley. El resto de ayunos eran más bien recordatorios, eran ceremoniales, eran ya prácticas muy personales de la nación o de cada individuo como tal, pero no había una ley establecida. Entonces el Señor les dice, no, el novio está con ellos, el esposo está en medio de ellos, están de fiesta, pero el día que el esposo se vaya, ellos ayunarán. O sea, habrá otra didáctica, otra manera de participar de esto. Entonces, ya mirando el ayuno como tal, dentro de ya el contexto de la iglesia, miremos algunos motivos, algunos propósitos por los cuales se ayuna. Ahora, quiero decirle que el hecho de que, esto es interesante, el hecho de que algún personaje bíblico, haya hecho un ayuno por alguna situación que estaba viviendo, no quiere decir que esa es una doctrina del ayuno. O sea, es que hay que hacerlo. No, eso es interesante. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que cuando se habla de cuánto tiempo ayunar, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ayunar? Entonces usted encuentra que a veces se dice, no, es que un ayuno bueno son 3 días porque... Otros dicen, no, es que si vamos a hacer algo bueno, hagamos el ayuno de Daniel, que son 21 días. Otro dice, no, si vamos de verdad a buscar de Dios, vamos a meter un ayuno de 40 días. Y tiene que ser X días. Pues déjeme decirle que la Biblia no dice cuánto tiempo se tiene que ayunar. No lo dice así. Entonces, si alguno ayunó 3 días, si alguno ayunó un día, si alguno ayunó toda la noche, si alguno ayunó 21 días, eso fue ese personaje en su momento, en su contexto, ¿ya? Pero no es la doctrina de él, el ayuno de un día, de 3 días, de 7 días, de 21 días, de 40 días. No hay esa doctrina como tal. Entonces, eso es importante aclararlo, ¿no? Porque muchas veces le colocamos misticismo a cuántos días. Entonces, si son 3, sí, si son 2, no sirve 2, deben ser 3. ¿Vale? Entonces, eso es interesante, ¿verdad? Tener en cuenta eso. Bien. Propósitos para el ayuno, preparación y fortaleza espiritual. Entonces un propósito es para preparación y fortaleza espiritual. Puede ser un propósito para ayunar. Miremos Mateo capítulo 4. Vamos a usar la Biblia, Mateo capítulo 4. Mateo 4. Versículo, bueno, aquí no lo vamos a leer, aquí en el contexto está Mateo 4 del 1 al 17. Encontramos el tiempo de ayuno del Señor, ¿cierto? El tiempo de ayuno del Señor. Eso es interesante que usted lo tenga en cuenta. Le voy a decir algo que ahorita usted debe tener en cuenta. Mateo capítulo 4, del 1 al 17, aparece el momento de la tentación del Señor. Entonces dice que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y se fue a un ayuno. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Bueno, aquí hay algunas indicaciones que podemos mirar. Una de ellas es que dice que después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Interesante que el texto no dice que cuando terminó los 40 y 40 noches tuvo hambre y sed. Es interesante, solamente propone hambre. Lo cual pudiéramos entender que por ser un ayuno tan extenso, muy probablemente solamente bebía agua. O sea, no fue un ayuno en seco, porque de hecho
en cierta manera hace daño al organismo un ayuno así. Entonces lo hizo con agua. Ya esto es para mantener hidratado el cuerpo, mantener la sangre líquida, porque a medida que el cuerpo va absorbiendo el líquido, al no comer, empieza a absorber nutrientes, absorbe líquido de la sangre, y esto hace que la sangre se espese, recorra más lentamente y comienzan a haber ya algunas molestias y algunos daños incluso en los órganos. Entonces no se aconseja un ayuno así de 40 días a palo seco. Entonces muy probablemente estaba bebiendo agua. El agua no corta el ayuno, el agua no es un alimento. Entonces muy probablemente el ayuno fue con agua, porque dice que cuando terminó los 40 días y 40 noches tuvo hambre. No añade que tuvo sed. Bueno, pudiera ser que hambre y sed es lo mismo, pudiera ser, pero tal vez no es así. Bien. Entonces, y después de que terminó el ayuno de 40 y 40 noches, dice que, verso 3, y vino el tentador. O sea, vino el diablo a tentarlo y vino 3 tentaciones. Tenga eso en mente, luego lo vamos a mirar. Entonces, este ayuno lo hace Jesús para preparación. Su preparación, fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque va a comenzar su ministerio. Fue el ayuno que el Señor hizo, un ayuno de 40 días para iniciar su ministerio. Fue una preparación, estuvo allí en el desierto buscando de Dios. Tenemos Lucas también capítulo 4, 1 al 13, que allí también nos habla de lo mismo, nos habla de este tiempo de ayuno del Señor, 40 días y 40 noches. Muy bien, entonces, para preparación, fortaleza espiritual. Muy bien. Para purificar la fe, Mateo capítulo 17, para purificar nuestra fe. ¿Qué puede ser eso? Vamos a mirar. Mateo capítulo 17, versículo 20 y 21. ¿Estamos allí? Aquí en este contexto aparece el momento en que un padre trae a su hijo que estaba endemoniado, se lo trae a sus discípulos, los discípulos del Señor, para que echen fuera al demonio. Por eso es que los discípulos no pudieron echarlo fuera. ¿Ya? Entonces vamos a leer 20 y 21. Dice que entonces los discípulos vienen, verso 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte. El Señor vino y sacó el demonio, listo, se fue. Y viniendo les dice: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esa es la pregunta que hacen sus discípulos. ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? El Señor les dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, la pregunta aquí sería, que de hecho esta es una interpretación que se da. ¿Qué dice el versículo 21? El versículo 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿De qué está hablando? Bien, hay una propuesta de que aquí está hablando, el versículo 21 está hablando de que ese tipo de demonio que había ahí, ese género de demonio que había ahí, la única manera de sacarlo es con oración y ayuno. Esa pudiera ser, ¿cierto? De hecho es una idea muy fuerte dentro del pueblo cristiano. Que aquí en este versículo 21 está hablando de un género de demonio. Entonces dice, lo que pasa es que vea, este género que está ahí, ese demonio que está, ese tipo de demonio, no sale sino con oración y ayuno. Pudiera ser. Pero si yo leo el contexto, tal vez no es eso. Vamos a revisarlo. Dice el contexto que le trajeron a los discípulos, ¿cierto? A los discípulos, dice el verso 16, el padre le dice a Jesús: y yo he traído mi hijo a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. ¿Cuál es la mención? ¿Qué es lo que responde Jesús en ese momento? Miren, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo generación incrédula, ¿cierto? Dijo: oh generación incrédula, o sea, falta de fe. Incrédula, falta de fe. Viene el momento en que el Señor echa fuera el demonio, y ahora sus discípulos se acercan y le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Y el Señor les dice: por vuestra poca fe. Miren que si el problema hubiese sido el tipo de demonio o el género de demonio que había ahí, entonces Jesús hubiese saltado a: porque es que este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Ve? Ahora, ¿por qué Jesús está molesto? Porque la respuesta de Jesús: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con usted?
está diciendo que Jesús se molestó. ¿Por qué se molestó? Bueno, porque ya textos atrás, Jesús les ha dicho a sus discípulos que les da autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Es decir, les acaba de decir a sus discípulos que les entrega autoridad sobre los demonios, sobre el reino de las tinieblas, sobre enfermedades. Bueno, le acaba de decir a sus discípulos que les entrega autoridad para que prediquen y hagan la labor. Y ahora les traen un muchacho endemoniado y no pueden echarlo fuera. Pues el Señor se molesta y dice, pero hombre, les acabo de entregar autoridad. Los acabo de investir, les acabo de entregar la autoridad, les acabo de decir que ustedes pueden hacerlo. Y ahora les traen un muchacho endemoniado y no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Y dice acá, el Señor reconoce y dice, generación incrédula, ustedes son incrédulos. Y ahora le responde, Señor, venga, aparte, Señor, porque nosotros no pudimos echar fuera ese demonio. Y el Señor no le dice, pues madre, porque es que ese demonio solo sale con oración y ayuno. No, les está diciendo por vuestra poca fe. Y les dice, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, pequeñito, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada, o será imposible. El problema es ustedes que no tienen fe. Pero este género, ¿cuál género? No está hablando del demonio, está hablando de la fe. Pero es que este género, la fe, el desarrollo de la fe, el crecer en la fe o el purificar la fe, porque de hecho, podríamos decir que la fe no es algo que crece, sino que lo que pasa es que la fe se nos va opacando, se nos va ensuciando, se nos va haciendo pesada, se nos va contaminando en medio de todas las situaciones que vivimos, ¿ya? Le voy a poner un ejemplo. Usted dice, me voy para el médico, me voy al examen, pero yo tengo fe en el Señor, que me va a ir muy bien, que el resultado va a salir muy bien y que Dios tiene el control de mi vida, eso es lo que creo, aleluya, y se va para el médico. Y se hace el examen, lo que sea, y el médico le dice, tengo malas noticias, el examen salió muy mal, usted está muy enfermo. Eso que acaba usted de oír, probablemente, por decirlo de esta manera, le va a contaminar su fe. Entonces ella sale creyendo, no, yo venía con fe, yo venía creyendo, yo venía pensando, pero esa mala noticia, no, me apagó la fe, yo ahora yo no sé ni qué creer. ¿Sí vio? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que ese género, la fe, no sale sino con oración y ayuno, ¿cierto? Está diciendo entonces que en el momento que yo me aparto con Dios, me pongo a meditar en su palabra, llenarme de su palabra y no a llenarme de las malas noticias o de las situaciones que puedo oír o puedo ver, sino a llenarme de su palabra, de la luz que su palabra me da, estar en comunión con Él y aprender de su palabra, estando en ayuno, o sea, apartado de todo para estar solamente en el secreto. Dice que entonces mi fe se purifica, se limpia y entonces ¿qué va saliendo? ¿Qué va quedando? La fe viva, la fe que pasa por encima de todo obstáculo y pasa por encima de toda adversidad. Entonces, aquí está hablando que el ayuno nos sirve también para limpiar, para purificar nuestra fe a manera de ser capaz de creer lo que Dios dice en su palabra para nosotros, para nuestra vida. ¿Ok? Entonces, es bueno explicar un poquito este pasaje. Bien, para pureza espiritual o santificación también sirve el ayuno, o es un buen propósito. Pureza espiritual, santificación, apartarse cada día más. Lo vimos en Isaías 58, hicimos el estudio allí ayer acerca de Isaías 58 y vimos cómo yo entro al ayuno para romper cadenas, romper yugos, para salir, ser una persona diferente, ser transformado, que Dios pueda limpiar mi vida, que Dios pueda obrar aún en mi carácter, en mi manera de ser. Bueno, tenemos también otro propósito y es el de arrepentimiento de pecados. Arrepentimiento de pecados. Tenemos Jonás capítulo 3, bueno, no vamos a ir hasta el texto, usted lo sabe, el profeta Jonás es enviado a Nínive para pregonar que de aquí a 40 días Nínive será destruido, y dice que entonces el rey allí de Nínive, cuando se dio cuenta de lo que se estaba pregonando, dice que entonces dio la orden que toda la nación, mujeres, hombres, niños y hasta animales, todos en ayuno, dice, y lo interesante de esto es que el pasaje no dice que el rey promulgó ayuno, y dijo, vamos a ayunar para que Dios no traiga el juicio. Escuche esto es interesante. No dice vamos a ayunar para que Dios no traiga el juicio. No.
dice que voy a hacer que Dios tenga misericordia y quien quita que se arrepienta del daño que nos va a hacer. O sea, que el ayuno que ellos estaban haciendo no era para exigirle a Dios que quitara el juicio. El ayuno que hicieron fue precisamente para pedirle a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios que tuviera misericordia de ellos, ¿cierto? Que tuviera misericordia de ellos. Entonces, estaban sujetos a la voluntad de Dios. Ellos hicieron el ayuno, y si Dios traía el juicio, está bien. Hicieron el ayuno, y si Dios no traía el juicio, está bien. Pero ellos lo que estaban era arrepintiéndose de sus maldades, ¿cierto? Arrepentimiento de sus pecados. Entonces, esto es interesante porque el ayuno que se hizo en Nínive no fue un ayuno para exigirle a Dios que no trajera juicio. Fue un ayuno de arrepentimiento por su pecado, por sus malas conductas. ¿Quién quita que Dios no traiga el juicio? O sea que estaban sometidos, humillados, quisiera hacer a la voluntad de Dios. Esto es importante entenderlo. Nehemías capítulo 1 también dice que cuando, en verso 4 dice, cuando Nehemías escuchó las noticias de aquella situación, que estaba Jerusalén, que estaba toda quemada y los muros derribados y eso, dice que entonces él lloró y se postró delante de Dios y ayunó y le dijo a Dios: hemos pecado, mira los pecados de nuestros padres, aún nuestros antepasados hemos sido malos, hemos sido pecadores, nos hemos apartado, y hubo arrepentimiento de Nehemías, ¿verdad? Y rogó por sus antepasados, también por sus padres, el pecado que habían cometido. Asimismo, Nehemías 9, 1 al 3 también complementa allí la idea. Esdras, Nehemías capítulo 9, verso 1 al 3, dice: el 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y en cilicio y tierra sobre sí, se tiraban tierra encima. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel, todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces, este fue un ayuno de arrepentimiento de pecados. Es importante entender eso. Ese es un motivo para ayunar: arrepentimiento por el pecado. Daniel capítulo 9 también propone, Daniel hizo también un tiempo de ayuno, y ese tiempo de ayuno Daniel también lo usó para arrepentimiento. Podemos mirarlo en el capítulo 9, versos 4 y 5. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, desde el verso 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Mire que están los componentes que explicábamos el día de ayer, los componentes del ayuno, los componentes del ayuno. Volví mi rostro a Dios buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Habla de humillación. O sea, están los componentes del ayuno: humillación, clamor, la palabra que dice que estaba inquiriendo en el libro. Bueno, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo Daniel? Un ayuno de arrepentimiento. Está reconociendo delante de Dios que todo, él y su descendencia, todos se han apartado, han dejado a Dios, han hecho lo malo, no han puesto cuidado a la ley, a sus profetas. Entonces es un ayuno de arrepentimiento. Muy bien, sigamos. Moisés ayunó estando en comunión con Dios. Eso está en Deuteronomio 9:9. Allí dice que Moisés subió al monte a recibir las leyes, y dice que estuvo allí en ayuno. 40 días estuvo allí en la presencia del Señor, y estuvo en ayuno, estando en comunión con Dios. Bien, otro propósito: rendición ante Dios en tiempos de crisis. Otro propósito para ayunar es cuando estamos en tiempos de crisis, cuando estamos pasando en tiempos de dificultad. Se puede ayunar. Miremoslo por ejemplo en Nehemías 1, 4 al 11. Allí nos habla de que la ciudad estaba derribada, los muros derribados, y entonces hubo ese ayuno donde Nehemías pues le pide a Dios que les ayude para ellos poder volver a su tierra y volver a edificar. Pero Esdras también nos habla allí
Esdras. Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Jaba para afligirnos delante de nuestro Dios, o sea, humillación, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Entonces, ellos iban a emprender el viaje, llevaban muchas cosas, llevaban personas, bueno, iba toda la caravana, y qué susto, ¿no? Ese camino solo y todo, pero dice que oraron, ayunaron, por esa crisis necesitaban seguridad, digamos que para el camino. Y dice que en medio de esa situación podían haber sido atracados, robados, muertos, etcétera. Dice que rogaron, que oraron a Dios, que no quisieron ir a decirle al rey, sino que más bien oraron, ayunaron, buscaron a Dios, y Dios les fue propicio. Entonces, ayunar como una rendición a Dios en tiempos de crisis. Es interesante, no es en tiempos de crisis ayunar exigiéndole a Dios que, sino es ayunar en tiempos de crisis rogando a Dios que su favor, su gracia, su bondad, su misericordia esté sobre nuestras vidas. De hecho, Esther también lo hizo en tiempo de crisis, pero dice que para rogar, es otro propósito, para rogar a Dios, para rogar misericordia. En Esther capítulo 4, verso 16, Esdras, Nehemías, Esther 4:16, usted conoce también el relato bíblico, pero vamos a mirarlo rápidamente. Esther capítulo 4, verso 16. Recuerde que había un enemigo que estaba en contra del pueblo, Hamán, estaba en contra del pueblo de Israel, y estaban allí pidiéndole al rey que hiciera un decreto, que levantara una persecución y que matara a todos los judíos. Entonces, en medio de eso, Mardoqueo, tío, familiar, primo de Esther, propone pues que nos van a matar a todos, usted que está en el palacio haga algo. Y entonces dice en el capítulo 4, verso 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis 2 señas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Bueno, aquí es interesante varias cosas. Mardoqueo junto con los judíos que están afuera van a ayunar, y aquí ya les dicen, no coman ni beban, o sea, un ayuno es no comer, no beber, ¿cierto? No comer, bueno, ahí está. Y dice entonces que hagan el ayuno, yo lo haré en el palacio con mis doncellas. Dice, la ley es que yo no puedo entrar ante el rey si él no me manda a llamar. Como tenía varias mujeres, muchas mujeres, Esther era una de ellas, entonces dice, yo no puedo entrar porque no está bien, la ley no es así. Si yo llego a entrar sin que él me mande a llamar y el rey no me extiende su cetro para que yo lo tome, quiere decir que está disgustado porque yo entré y él no me había mandado a llamar, yo interrumpí, y como consecuencia la mataban. Esa era la norma, esa era la ley. Si el rey, en este caso el rey Asuero, si él le extendía el báculo, quería decir que qué gusto verte, o sea, aunque no te mandé llamar, pero qué rico, ven, ¿qué quieres? Pídeme, háblame, o sea, hay acceso. Bien. Por eso ella dice, ayunen ustedes allá y rueguen misericordia a Dios, y yo voy a ayunar en el palacio con mis doncellas y voy a rogar misericordia a Dios, porque yo voy a entrar al palacio, y si perezco, que perezca. O sea, dése cuenta que el ayuno que ella está haciendo es un ayuno ordenando a Dios a que le responda lo que ella quiere, sino quedando en la voluntad de Dios. Si Dios me da la victoria con el rey, él me va a recibir. Si Dios no me da la victoria, si Dios no le parece, pues me van a matar porque yo no podía entrar. Mire que otra vez está el contexto del ayuno, rendición, humillación a la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces eso es interesante. También decimos que otro propósito para el ayuno es fortalecer la oración y la comunión. Entonces tenemos aquí algunos textos. Tenemos Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 17.
ya vimos el pasaje aquí donde dice que no pudieron echar fuera al muchacho endemoniado, entonces dice que tiene que ver con el ayuno y la oración. Esto es para fortalecerse en la oración y en comunión con Dios. Hechos capítulo 10:30 también nos habla acerca de esto, de fortalecerse. Hechos capítulo 10, versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí que había un personaje que estaba en ayuno, que estaba en comunión, y entonces se le fue revelado algo, le fue entregado algo, le fue dicho algo. Entonces, para fortalecer la oración y la comunión, entonces el ayuno es bueno para eso. Primero a los Corintios 7:5. Primero a los Corintios 7:5. Habla aquí hablan en el contexto del matrimonio, pero dice: no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, para mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntados en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces está hablando de apartarse, hay mutuo consentimiento con la pareja, a hacerse a un lado, apartarse, para estar en un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de fortalecimiento, un tiempo de comunión. Entonces, para fortalecer la comunión con Dios, para fortalecer la oración, para recibir dirección de Dios, entonces se puede sacar un tiempo de ayuno. Otro ayuno que era muy común era por duelo, por luto, por dolor. En el Antiguo Testamento vemos esto. De hecho, una persona por lo general cuando pierde un ser querido, pues a veces, digamos que hasta el apetito se va, ¿verdad? Y a veces no quiere comer, y bueno, casi que es un ayuno, bueno, casi que natural o implícito en medio de la situación que se está viviendo. Primero de Samuel 31:13, cuando la muerte de Saúl, dice: y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Ese ayuno de 7 días fue un ayuno de duelo, fue un ayuno de luto, fue un ayuno por haber perdido al rey Saúl, por haberlo sepultado, a sus hijos. Entonces fue un ayuno de dolor, fue un ayuno de luto, fue un ayuno de clamor, de gemir, de llorar, ¿verdad? Ese fue el ayuno que hubo aquí. Digo que es más bien como un ayuno de dolor, un ayuno de luto, ¿verdad? Pero pues lo miramos porque de hecho en la escritura está. Segundo de Samuel 1:12 también aparece. Segundo de Samuel 1:12. David dice: entonces David haciendo de sus vestidos los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él cuando se entera de que murió Saúl, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Entonces aquí vemos a David con algunos hombres que estaban con él, hicieron ayuno también de dolor, de luto, de saber que Saúl había sido muerto a filo de espada, sus hijos. Entonces fue el dolor y todo, y estuvieron en un tiempo de ayuno por dolor, por duelo, ¿verdad? Eso pasó en ese momento. También dice que otro motivo para ayunar es alcanzar misericordia. Alcanzar misericordia. Miremos Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 21. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 29. ¿No habéis visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Bueno, aquí el contexto es Acab, un rey malo, un rey perverso, ¿verdad? Que era esposo de Jezabel. Se enamoró de la viña, de la huerta, de la viña de Nabot. Y como Nabot no se la quiso vender, entonces se fue todo triste, y su mujer, que era más mala que él, Jezabel, le dice: ¿por qué llora? ¿Usted no es el rey? No, es que el hombre no me quiere vender la finca. Pero usted es el rey, ¿qué cuento con ese a llorar usted por eso? No, espera, usted decía ahí que yo voy y le arreglo el problema. Y fue y levantó testigos falsos y lapidaron, mataron a Nabot. Y ya Nabot muerto, entonces vino y le dijo: bueno, rey, ya no llore más y vaya, coja la finca esa que usted quería, la viña de Nabot, porque Nabot ya está muerto. Ya a Nabot lo matamos, entonces vaya, coja. Entonces ese hombre era malo, ese hombre era perverso. Elías vino, profetizó unos juicios, etcétera, y entonces aparece acá
el versículo 29, donde Dios le habla al profeta y le dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre esa casa. Entonces, cuando el hombre, aun siendo malo, escuchó el juicio que venía sobre su casa, dice que se humilló delante de Dios, se postró, es decir, pidió misericordia, fue un ayuno de pidiendo misericordia, alcanzando misericordia de Dios. Dice que Dios recibió ese ayuno, de ese clamor por misericordia y dijo, está bien, he oído su humillación, su clamor, entonces no voy a traer juicio en sus días, pero cuando él muera, sobre su casa, sobre sus hijos, vendrá el juicio que declaré. Entonces, al menos alcanzó algo de misericordia. Jonás capítulo 3 también nos habla precisamente de que los ninivitas alcanzaron también el favor y la misericordia. De hecho, quiero mirar cómo lo dice acá, pues esto es interesante. Jonás, vamos a Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 10. Ellos ayunaron esperando la misericordia de Dios, y el versículo 10 dice, el verso 9, ellos dicen, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dicen ellos, ayunemos, ¿quién quita que alcancemos la misericordia de Dios? Es lo que proponen. Y el verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho, y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Está diciendo aquí que ellos alcanzaron misericordia en ese tiempo de ayuno, de clamor. ¿Pero por qué? Dice el verso 10, porque vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Que se convirtieron de su mal camino. Entonces mire que alcanzaron misericordia porque en el ayuno hubo arrepentimiento de sus maldades, arrepentimiento de lo mal que estaban haciendo, se arrepintieron y alcanzaron misericordia. Esto me hace pensar que usted no puede hacer un ayuno esperando misericordia de Dios si usted primero no se arrepiente de lo que esté haciendo mal o de lo mal que haya hecho. Es decir, la misericordia viene como resultado de arrepentirse. Pero si uno quiere no arrepentirse del mal que ha hecho, pero quiere alcanzar misericordia, pues no va a funcionar, porque debo arrepentirme del mal que he hecho, sea cual sea, mucho, poquito, pero debo arrepentirme, debo llorar el mal que hice y alcanzaré misericordia. De hecho, la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, eso es muy importante porque no es solamente aguantar hambre. Esto es interesante, porque muchas veces pensamos que no, mi vida está de cabeza, pero yo mañana voy a aguantar hambre, o sea, voy a hacer un ayuno y ya eso Dios me responde. Pero espere, es que eso no funciona así. Debe haber arrepentimiento, debe pedirse perdón, debe apartarse, y entonces Dios va a ver esa actitud de humillación, de arrepentimiento, y entonces alcanzará misericordia. Zacarías 7:1 nos dice también que es importante la motivación del corazón. Vamos a verlo. Es importante la motivación del corazón. Ayer hablaba un poquito sobre eso. ¿Por qué ayunamos? Si usted ayuna 3 veces a la semana, porque esto es muy espiritual, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué lo motiva a hacerlo? ¿Verdad? ¿Qué lo motiva a hacerlo? Y esto es importante. Vamos a mirarlo aquí. La motivación del corazón para el ayuno. Zacarías 7, 1 al 6. Y aconteció en el año cuarto del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno del mes de Quisleo, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila,
y sus ciudades en sus alrededores y en el Negev y en la Cefela estaban también habitados. Le está diciendo, llevan 70 años haciendo en esos meses ayuno, abstinencia dicen ellos, ayuno. Y Dios les dice, díganme una cosa, porque aquí están preguntando, están diciendo, venga, este año también vamos a hacer ayuno del mes quinto y del mes séptimo, como siempre lo hemos hecho. Y viene una palabra de Dios y le dice, venga, díganme una cosa, en estos 70 años que ustedes han estado haciendo este ayuno, ¿ustedes realmente han hecho ese ayuno para mí? O sea, Dios estaba conociendo la actitud del corazón de ellos, la motivación del corazón. Ahora, esto es importante, la motivación del corazón. ¿Qué lo motiva a usted a encerrarse a ayunar? Eso es interesante. A usted lo motiva a encerrarse a ayunar, el estar en comunión con Dios, en romper las cadenas, los yugos, las cosas que usted sabe que le están ganando, que están mal. Quiero romper eso, quiero limpiarme, quiero limpiar mi fe, quiero crecer, quiero estar con Dios, quiero apartarme de todo para recibir dirección de Dios. ¿Eso es lo que lo motiva a ayunar? Bueno, si eso es lo que lo motiva a ayunar, lo felicito. Porque si a usted lo motiva a ayunar, el que es que, no, me voy a meter en un ayunito para que Dios me dé el carro que estoy pidiendo, voy a meter en un ayunito para que Dios me dé me abra la puerta en la empresa donde quiero entrar a trabajar. O sea, si las motivaciones para ayunar no son arrepentimiento, humillación, crecimiento espiritual, comunión con Dios, limpieza espiritual, dirección de Dios, guianza, misericordia de Dios, arrepentimiento por mi pecado, dolor por mis faltas. Bueno, si esas no son las motivaciones, entonces yo creo que estamos como un poquito desfasados de motivaciones, y ahorita lo vamos a mirar un poquito más claro. El ayuno es secreto. Mateo 6, 17 y 18. El ayuno es secreto. Claro que hay tiempos de ayuno, por ejemplo, en el ámbito de iglesia, cuando se hacen ayunos congregacionales. Entonces, pues el máximo secreto que se puede guardar es decirle a la congregación, hermanos, tenemos ayuno mañana. Ese es el secreto que puede guardar. Entre todos sabemos que mañana tenemos ayuno, porque es congregacional. Y está el ayuno personal, privado, que debe ser secreto. Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice el verso 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí el Señor está criticando que cuando algunos ayunan, dice allí, como los hipócritas, que cuando van a ayunar, entonces se despelucan, se dejan crecer la barba, no se lavan la cara, ¿verdad? Se ponen así en una condición oye, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo? Oh, es que estoy en ayuno, estoy ayunando, buscando al Señor. ¿Usted qué tiene? ¿Está enfermo? No, es que estoy buscando al Señor. Publicándolo. Quieren que digan, ay, qué espiritual, ayuna. Entonces dice, perdió el año, ya tiene su recompensa. O sea, no se le va a escuchar nada de lo que va a pedir este hombre. Nada, no sucedió nada. Qué interesante, ¿no? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, báñate, arréglate, límpiate, perfúmate, ¿cierto? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces está diciendo que si usted va a ayunar, bueno, arréglese, póngase bien, acomódese y haga su ayuno. Si de pronto se cruza con alguien, si alguien llegó a la casa, no es lo que está en la casa o algo, pues lo ve a usted, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Lo ve bien, todo está bien, y no lo ve a usted así como, no, es que estoy ayunando. ¿Está enfermo? No, estoy ayunando. No, nadie tiene por qué saberlo, es usted y Dios. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ideas erróneas sobre el ayuno. Ideas erróneas sobre el ayuno. Vamos a mirar. Muchos confunden el ayuno con una varita mágica, o con un cúralo todo, o con la lámpara maravillosa que podemos manipular para obtener todo lo deseado. Dios no nos bendice porque no ayunamos, dicen algunos. Entonces algunos piensan que el ayuno es la varita mágica que soluciona todo. Eso pasa muchas veces dentro del ámbito de iglesia, dentro de los creyentes. El ayuno es la varita mágica, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, no, mire que estaba orando a Dios por una respuesta y pues bueno, Dios no me ha respondido, pero yo sé que Él me ha oído y en su momento Él lo hará. No, mijo, usted necesita que Dios le responda. Vea, papá, métale unos 5 días de ayuno a eso y verá que eso es pan de una que... Oh, o sea que lo que estamos entendiendo es que si yo necesito que Dios me responda, pues le hago huelga de hambre, como hacen a las empresas y hacen para tratar de coaccionar aquí en el mundo, ¿verdad? La gente se encadena un palo y huelga de hambre y se cosa en la boca y no como, me muero, para que digan, no dejen morir porque no lo cobran. A ver, ¿qué es lo que quiere, papi? Así no funciona con Dios porque Dios no se deja coaccionar de nadie. Dios es el Dios soberano y hace su voluntad, no la de nosotros. Así de que pudiéramos decir que si ese es el enfoque, estamos mal, porque Dios no se va a dejar coaccionar porque yo le haga una huelga de hambre. No, venga un angelito que vaya y le responda porque mire, me hizo huelga de hambre, lleva 3 días, ese se va a morir. No, toca que le responda, si no ese no termina. No. Yo no puedo coaccionar a Dios, eso tenemos que entenderlo. Pues el ayuno no es la varita mágica de que, órele, y si Dios no le responde, métale ayuno, que Dios le tiene que responder. Un momento, deténgase, eso no es así, está equivocado, así no funciona. Usted no encuentra en la palabra que nadie se metió al ayuno para obligar a Dios a hacer las cosas. De hecho, muchas veces hay una frase que se dice y es, si usted quiere mover la mano de Dios, mire, métase en ayuno y clamor y oración y Dios tiene que mover la mano. O sea que Dios, entonces yo me imagino a Dios sentado en su gran trono así y tiene las manos, por decirlo de esta manera, entre comillas, las manos en el trono. Pero entonces yo lo obligo. ¿Y cómo lo obligo? Pues lo obligo haciendo huelga de hambre, entonces le cojo la mano y se la hago mover. ¿Quién dijo eso? Si es que Dios no es un muñeco que está ahí y cualquiera lo mueve a su antojo, no, Dios es Dios y es soberano y Él gobierna. Y lo que Él va a hacer, lo hace, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer, dónde lo va a hacer y a la manera que lo va a hacer. Porque Él es Dios. ¿Ok? Entonces, a veces pensamos que el ayuno es la varita mágica, el cúralo todo, la lámpara maravillosa. No, usted ayunita y pan, Dios tiene que salir corriendo a responderle. No es así, no existe en la palabra eso, en la Biblia no está eso, ¿ok? Dios no se manipula de ninguna manera. Es importante entender que ayunar no impresiona a Dios. Escúcheme, Dios no dice, ay, tan lindo, mire, ay, está ayunando. No, eso no impresiona a Dios, para que nos conteste de una forma mejor o más rápida. Eso no impresiona a Dios. Mis ayunos no son para que Dios cambie. No, pues Dios me dijo que no, pero le voy a meter ayuno, o sea, huelga de hambre, y entonces Dios me tiene que decir que sí. No, mi ayuno no cambia a Dios. Mi ayuno me cambia a mí. Mire los ninivitas. Se postraron delante de Dios y proclamaron ayuno porque oyeron que aquí a 40 días Nínive se va a destruir. Dijeron, no, nos van a matar a todos. No, pero hagamos una cosa, mano. Oremos, ayunemos, arrepintamos de nuestro mal. Puede hacer que tenga misericordia de Dios y no nos mate. O sea, no estaban exigiéndole en su ayuno a Dios que no hiciera el juicio. Estaban ellos cambiando, no estaban cambiando la decisión de Dios. Estaban cambiando ellos. Se arrepintieron, lloraron su pecado, reconocieron que habían sido malos, por eso ayunaron, se humillaron. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, no, pues mire esta gente. Se han arrepentido de su maldad. Mire lo que han hecho, se arrepintieron de su maldad, bueno, no va a traer el juicio. Entonces, es interesante que nosotros entendamos esto. Muchos lo hacen para lucirse ante los demás o para medirse con otros el grado de espiritualidad según el número de días que aguantamos sin comer. Que muchos piensan que el ayuno es una medida de espiritualidad. Ya, es interesante, y bueno, me ubico otra vez en el Antiguo Testamento, pero es interesante que Dios apartó a la nación de Israel para Él y les obligó un día de ayuno al año. Pudiéramos decir entonces, o sea que Dios no quería que el pueblo fuera espiritual porque no los puso a ayunar todos los días. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, no tiene que ver el hecho de que usted sea súper espiritual porque ayuna muchos días a la semana o toda la semana o todos los meses hace muchos ayunos. No por eso es más espiritual. Entendamos eso, ya, entendamos eso. Bien. Otro mito, otra idea errónea sobre el ayuno. ¿Existe el ayuno de Daniel? ¿Cuál es el ayuno de Daniel que usted ha escuchado?
El ayuno de Daniel que se ha escuchado es que come solo algunos alimentos. Por ejemplo, voy a hacer el ayuno de Daniel, voy a comer verduras solamente. El ayuno de Daniel, voy a comer solo verduras. ¿Qué está haciendo? No, haciendo el ayuno de Daniel, comiendo verduras. ¿Sí eso existe? Ah, bueno, y hoy en día es peor, porque hoy en día hay otros que dicen, bueno, yo voy a ayunar esta semana, voy a ayunar 7 días. Y uno dice, ¿va a ayunar 7 días? Wow, dice, sí, voy a ayunar 7 días de Facebook. Otro dice, voy a ayunar 7 días de celular. De hecho, lo voy a dejar apagado para 7 días voy a ayunar de celular. Entonces ayunan de celular, otros de WhatsApp, otros ayunan de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién dijo que eso era ayuno? ¿De dónde apareció eso? Es interesante, pues le digo, hay algunas ideas erróneas pululando sobre el ayuno. Recuerde que iniciamos el estudio dejando claro que ayuno es no comer, pero en el contexto espiritual es no comer para encerrarme a solas. Capítulo 1. Aquí es Daniel. Daniel capítulo 1. Vamos a mirar acá. Daniel capítulo 1, verso 8 al 15. Aquí aparece entonces, en el primer capítulo, aparece cuando Daniel y los otros muchachos son traídos, deportados de Israel a Babilonia. Recuerde, van a comenzar 70 años de estar bajo el gobierno babilónico. Los arrancaron de su tierra y los trajeron. Y aparece entonces cuando el rey dice, bueno, escójame unos muchachos principales, unos príncipes de allá, buenos muchachos, de buena familia, todo, y que tengan una gracia especial, y aparte y a ellos me les va a dar de mi comida, porque a esos muchachos los necesito para ser unos sabios aquí en el reino, entonces me les va a dar de mi comida. Y resulta que la comida que se le traía al rey era comida que primero se sacrificaba a los ídolos y luego se traía al rey. Daniel entendía eso y sabía eso. Entonces, vamos a mirar si Daniel ayunó. Dice 1, verso 8 al 15. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Ustedes están pálidos, me matan a mí. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Escuche, ¿cuál fue la petición de Daniel? ¿Acaso Daniel dijo, no me dé la comida del rey, sino que nosotros vamos a estar encerrados en ayuno? No lo dijo. Segundo, dijo Daniel, hagamos una cosa, no me dé la comida del rey, sino deme legumbres y agua, porque voy a hacer un ayuno de legumbres, no voy a comer carne ni proteínas, sino solamente voy a comer legumbres y agua, porque es el ayuno que yo hago. ¿También lo dijo? No. Dijo que me dieran a comer, o sea que ¿qué iban a hacer ellos todos los días? Comer legumbres, hortalizas, verduras, o sea, en otras palabras, sería el término de hoy vegetariano, por ponerlo de esta forma, ¿cierto? No comer carne sacrificada a los ídolos, no beber vino, sino comer agua y verduras, frutas, legumbres, o sea, va a comer, no es un ayuno, está comiendo, y dijo que iba a comer. Y nos den legumbres a comer, compare luego nuestros rostros con los de los muchachos que comen la comida del rey. Y el contexto dice que después de los días los trajeron y Daniel y los otros eran hermosos, mejor el semblante que los que comían de la mesa del rey, o sea, mejor alimentados, ¿ya? Entonces, en este contexto y en este pasaje, aquí no hay ningún ayuno de Daniel, ¿ya? Que algunos proponen el ayuno de solo legumbres. Voy a hacer el ayuno de Daniel, solo legumbres y frutas. No existe, aquí Daniel no está haciendo ningún ayuno. Es una doctrina errónea, no existe ese ayuno. Sigamos entonces. El verdadero ayuno respeta la soberanía de Dios. Estamos hablando acerca del verdadero ayuno, el ayuno bíblico. El verdadero ayuno respeta la soberanía de Dios, y quiero ver un ejemplo de ese tipo de ayuno, o mejor, del verdadero ayuno, que respeta la soberanía de Dios.
Vuelvo y digo, a veces pensamos que el ayuno es el arma secreta para doblegar la voluntad de Dios y que haga lo que yo quiero. Estamos totalmente equivocados porque el ayuno no hace eso. El ayuno no es para que Dios cambie, el ayuno es para que yo sea cambiado, para que yo entienda la voluntad de Él, para que yo me someta a la voluntad de Él, aunque a mí no me guste la voluntad de Él. Segundo de Samuel 12, vamos allí. Segundo de Samuel 12. Segundo de Samuel 12, versos 22 y 23. Pues Jehová no desampara pero está en primero. No. Segundo de Samuel, es mal, 12, 22. Dice, aquí vemos, para estar en el contexto, aquí vemos que el profeta Natán amonesta a David acerca de lo que acaba de hacer con Betsabé, ¿cierto? Que mandó matar a Urías, su esposo, y se quedó con esa mujer, y entonces la mujer quedó en embarazo. Y bueno, aquí el profeta lo amonesta y le dice que entonces, que la orden de Dios es que ese niño va a morir. Cuando Daniel se entera de que el hijo que está esperando Betsabé va a morir, ¿cierto? Entonces, pues él se preocupa, ¿cierto? Él se pone mal. Y miren lo que sucede entonces. Ya había una palabra de que el niño iba a morir, entonces el niño nace y miren lo que sucede. Versículo 22. Versículo, espera. 12, 22. 21. Leámoslo desde el verso 20. Entonces David se levantó de la tierra. No, vamos más atrás. Versículo 19. Sí, desde el 16. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño, ¿cierto? Rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se humilló, se postró. Estaba rogando, recuerde, hablamos de un propósito del ayuno, rogar. Rogar por una situación, rogar por un hijo, rogar, etc. Rogar a Dios. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan, estaba en ayuno. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantas y comiste pan? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá mi niño? Mire que no le estaba exigiendo a Dios, estaba rogando, puede hacer que Dios tenga compasión. Bien. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? Porque ese David era inteligente. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué aceptó David? La soberanía de Dios. Ayunó, rogó por su bebé. Quizás Dios tenga, no ordenó a Dios, quizás Dios tenga misericordia. ¿Y qué sucedió? Dios dijo, no, yo ya hablé y el niño se muere. Y se murió. ¿Qué dijo David? No, pues ya me levanto y como, pero ¿para qué ayuno si estaba rogando por el niño y ya me murió? No, y ahora sí tengo hambre, sírvame. Mire que el hombre sabía lo que hacía. Respeta la soberanía de Dios. Respeta la voluntad de Dios. Muy bien. Otra idea errónea es cambiar a Dios. El ayuno es para que Él nos cambie a nosotros, no para nosotros cambiar a Dios. Imponer nuestra voluntad, eso también es un error. Ayunamos como acto de humildad, arrepentimiento, dependencia y rendición, no dándole a Dios órdenes. Yo no ayuno para ordenar a Dios hacer las cosas. Otra postura, los inconversos no pueden ayunar. Los inconversos no pueden ayunar. Esa es otra propuesta. Bien, vimos en Primero de Reyes que Acab
siendo perverso y malo, ayunó y rogó y se arrepintió. Vemos en Jonás capítulo 3 cómo este pueblo ayunó y rogó. De hecho, en el capítulo 4 de Jonás, Dios le da una experiencia porque Jonás se pone bravito porque Dios no los destruyó como él lo había profetizado, y dice: ve, para eso era que querían que yo viniera, si yo sabía que usted se iba a arrepentir y no los iba a destruir. Entonces vamos a mirar qué le responde Dios. Jonás, vamos a Jonás. Jonás capítulo 4 verso 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios reconoció el arrepentimiento de esta gente, que dice acá, no saben ni derecha, o sea, no conocen nada. Esta gente no conocía. Entonces dice inconversos. Pero ¿qué hicieron cuando entendieron la condición en que estaban? Ayunaron, rogaron, se arrepintieron de su mal camino, y dice Dios: no tendría yo piedad y misericordia a ellos, que esa gente no sabía discernir ni mano izquierda ni mano derecha, y se arrepintieron y lloraron. Es decir, que el inconverso puede ayunar. Es interesante. El inconverso puede ayunar. Es posible, pero en el contexto de arrepentimiento. Es decir, un inconverso es alguien que no se ha convertido a Dios, porque no lo conoce. ¿Cómo va a poder hacer ayunos de ruego, ayunar pidiéndole fortaleza espiritual si está muerto en su espíritu? El ayuno que el inconverso puede hacer, el que no es creyente, el que no es cristiano, es el ayuno de arrepentimiento. ¿Ve? Él sí puede ayunar y puede llorar y puede arrepentirse, y Dios tendrá de él misericordia, y entonces se convertirá, y ahí entenderá qué es el ayuno y los demás propósitos. Pero el inconverso sí puede ayunar en el contexto de arrepentimiento. Muy bien. Bueno, aquí Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Habla de buscar al Señor. Ven. La recompensa del ayuno. El ayuno adecuado cosechará grandes recompensas, tanto físicas como espirituales. Utilizado adecuadamente lo llevará a conocer la voluntad de Dios. Entonces el ayuno me lleva a conocer cuál es la voluntad de Dios, entenderla. Estar dispuesto a aceptarla, aunque no me parezca. Trae guía, dirección, ayuda, fuerza, liberación. O sea, el ayuno limpia, fortalece, me permite ver, conocer más allá, poder entender, recibir revelación de Dios en un paso, en una situación. Entonces, es para eso. El ayuno también trae salud física. De hecho, el cuerpo es una máquina que nunca para, y cuando ayunamos y solamente bebemos agua, el cuerpo se limpia, los riñones se limpian, la sangre se limpia, los órganos se limpian, y de esta manera también eliminamos toxinas, y pues obviamente somos más saludables. O sea, nuestro organismo va a asimilar mejor los alimentos después. Entonces el ayuno también trae salud física. El ayuno debe producir, esto es interesante, el ayuno debe producir cambios de carácter, comportamiento y temperamento. Es decir, el ayuno tiene que ayudarme a cambiar. No, es que yo soy un mal geniado porque todo mi árbol genealógico, todos son mal geniados y yo soy así y de malas. No, desayune, ríndase delante del Señor, moldéame, hazme nuevo, trabaja en mi vida. ¿Cómo es que usted no, su temperamento, su carácter, su comportamiento no se va a acomodar? Sus hábitos. Si usted tiene malos hábitos, en el ayuno ríndalos delante del Señor, y el Señor rompa esos yugos, rompa esos malos hábitos, y usted allí va a ser libre de todo esto, ¿verdad? Eso se va a romper, porque en el ayuno, mi carne, que es mi enemigo, mi carne se debilita, mi espíritu se fortalece, se oxigena, y entonces toma el control de mi vida, ¿verdad? Lo que mi carne no quiere hacer, dice que el espíritu y la carne se chocan entre sí. Entonces, si yo fortalezco mi espíritu estando en ayuno, entonces voy a tener fortaleza, mi carne se debilita y mi espíritu es el que dirige, guía, es el que gobierna. Entonces, pues por eso es necesario, ¿verdad? Muy bien. Para ir terminando entonces, ¿cuánto tiempo se debe ayunar? Ya lo dijimos, no hay una orden, no hay una ley, no hay la varita mágica de si son 3, son 5, son 7, son 21, no, sencillamente uno ayuna, ora a Dios y le pide dirección de cuánto tiempo, o uno ayuna según el tiempo que tenga disponible, ayuna, ¿verdad? Ya dijimos que no es ayunar trabajando, sino es separarse a ayunar el tiempo que pueda, pero es separarse, estar solo allá, no es ayunando y trabajando, porque eso no es nada. Es ayunar, es encerrarse con Dios a solas,
para tener ese crecimiento espiritual. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que usted tenga disponible, o el tiempo que pueda hacerlo con la dirección del Señor, 3 días, 5 días, una semana, no sé. Depende también de la necesidad que usted tiene, depende de cuánta frecuencia va a ayunar, depende de su condición de vida. Si usted es un cristiano débil en la fe, que por nada ya se quiere descarriar, ya se va a ir de la iglesia, por nada se desmotiva, pues entonces trate de ayunar lo más constantemente que pueda para fortalecer su vida. Preséntele esa debilidad espiritual al Señor y al Señor. Yo por nada me pongo bravo y ya me quiero apartar, me quiero descarriar, la carne me tira. Bueno, son cosas por las cuales tiene que venir a estar delante de Dios en ayuno, en oración, en ruego y en humillación. ¿Ok? Esto es importante. Y ya para terminar, pues cuando se hacen ayunos prolongados, se acostumbra a hacerlos tomando agua, el agua no corta el ayuno. Y es interesante también, cuando se hacen ayunos prolongados, tener en cuenta que antes del ayuno usted debe prepararse, es decir, empezar a comer algunos alimentos no tan grasosos, sino más bien fibras y frutas, cosas así, ir mermando la cantidad porque va a entrar en un tiempo de abstinencia. No comerse una bandeja paisa así porque mañana entro en una semana de ayuno, no. Ir mermando, ir comiendo nutritivamente, ir mermando las porciones porque va a entrar en un ayuno prolongado. Y cuando termine, no salir ahora sí, sírvanme el sancocho, la paila, no. Empezar a comer algunos juguitos de fruta, algunas cositas delicadas, suaves, nada de leche, nada de alimentos irritantes. Empezar a comer cositas porque el organismo va a empezar otra vez a trabajar. Entonces no es llenarlo otra vez con piedra y que empiece a moler, sino echarle alimentos nutritivos. Entonces estos son algunos detalles importantes. Así que, amados hermanos, creo que hemos entendido entonces lo que tiene que ver con el ayuno bíblico. ¿Cómo se hace el ayuno bíblico? El ayuno bíblico no es la varita mágica de mover a Dios, sencillamente es una herramienta para cambiar nosotros, para ser transformados, para ser fortalecidos, para ser limpiados, para ser santificados, para romper cadenas, yugos, ataduras en nuestra vida, ¿verdad? Para todo esto es necesario. Tenga en cuenta, porque usted de pronto piensa, dice, no, es que a mí me gusta mantener ayunando, porque es que yo ayunando mantengo al diablo a raya. Si yo mantengo en ayuno, vea, el diablo está a 10 kilómetros de mí. Falso. Eso es mentira. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, y cuando terminó ya, acabé el ayuno de 40 días y 40 noches, ¡pum!, el diablo estaba ahí tentándolo 3 veces. Uno diría, después de 40 días de ayuno, ¿qué diablo se va a aparecer en el camino? No, ahí estaba. O sea que eso de que yo mantengo ayunando para mantener al diablo a raya, no existe. El diablo está suelto y está haciendo su labor, está haciendo su trabajo, es el tentador, es el engañador. Así que usted ayuna es para mantenerse usted. Ahora, otra cosa que también es interesante es que muchas veces nosotros decimos, me voy a meter en un ayuno para que mi hijo cambie. Y usted se encierra en ayuno para que el hijo cambie. Pero un momento, si el ayuno cambia al que ayuna, ¿cierto? Porque me ayuda a tomar control de mi vida, de mi carne, de mi naturaleza humana. ¿Cómo es que yo aguanto hambre y el otro cambia? Eso es interesante, ¿no? El ayuno es personal. Ahora, que yo puedo ayunar y rogar a Dios que haga algo con la vida de ese muchacho, que lo transforme, que se acerque a él, que me han dicho que lo alcance. Eso es el ruego. Ayuno rogando a favor de, rogando. Pero yo no puedo decir, vea, ¿sabe que usted va a cambiar porque yo me voy a encerrar a ayunar para que usted cambie? O sea, yo ayuno y usted cambia, no funciona. El que cambia es el que ayuna. El que ayuna es el que se transforma, es el que se ejercita. Le voy a poner un ejemplo para que usted lo comprenda. Usted no le dice a su hijo, no le serví almuerzo porque yo voy a almorzar por usted, entonces cuando yo quede lleno, usted queda lleno. ¿Funciona? No funciona. El que queda lleno es el que comió. Bueno, pues entonces el que se transforma, el que cambia, el que crece espiritualmente, el que se fortalece, es el que ayunó. Lo que yo sí puedo es rogar, ayunar, rogando misericordia y favor a Dios a favor de. Eso sí puedo hacerlo. Yo puedo rogar por otro. Yo puedo, como hemos visto en los casos, rogar. David rogó por su hijo, pero Dios dijo, no, se muere y se murió. Entonces, el ayuno me cambia a mí, es un ejercicio personal, es mi ejercicio personal, ¿ya? Que me cambia a mí. Yo sí puedo ayunar para rogar a favor de, eso sí puedo hacerlo, pero yo no puedo rogar para cambiar a otro. O sea, ¿sabe qué? Usted necesita cambiar. ¿Qué necesita cambiar? Yo voy a ayunar por usted. ¿Y qué? Pues cambio yo, pero él no cambia. Lo que yo sí puedo hacer es ayunar rogando a favor. Pero el ayuno es individual. Si yo ayuno, yo soy el que soy transformado y cambiado.
Es como tomarse la medicina. Tome, a mí no me gustó el jarabe, yo soy el enfermo, no me gustó el jarabe, pero tómelo usted que a mí me hace. No, eso no funciona, ¿cierto? O como dicen algunas mamás, no, yo que como a mis hijos yo me lleno. Es una frase muy amorosa, pero eso es mentira. ¿Cómo si el hijo se llena no se va a llenar? Eso no funciona así. Se llena el que come. Entonces, así sucede con el ayuno, ¿verdad? El término ayunar tiene que ver con algo personal. Y para terminar, pues bueno, algunos ayunan con tinto, otros ayunan tomando aromática, algunos ayunan tomando gaseosa. Hermano, ayunar es no comer. Eso es ayunar. Y estar encerrado en comunión con Dios. Así que mis amados, espero que haya sido de edificación esta enseñanza. Dios les bendiga, Dios les guarde. Practique el ayuno en su vida. Cuando usted sienta necesario hacerlo, cuando vea que tiene que hacerlo, usted que se conoce, usted dice, necesito sacar un tiempo para ayunar, hágalo. En medio de una dificultad, hágalo. El Señor, voy a hacer este ayuno para rogarte que el Señor me ayudes en medio de esto, ten misericordia de mí en esta situación. Pero no piense que por hacer un ayuno prolongado, que es que voy a meterme 7 días para que Dios tenga que responderme, porque Dios no se deja mover. Lo que sí puedo rogar para que Dios intervenga en mi situación. Amén. Amados hermanos, espero que haya sido edificante para ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar y de esta manera les despedimos. Padre bueno y maravilloso, gracias. Gracias por este tiempo de enseñanza, gracias por edificarnos a través de tu palabra. Yo te pido que nos bendigas, Señor, que nos ayudes. Hemos entendido, Señor, que tiene que ver con el ayuno, esta práctica espiritual, Señor, hemos comprendido. Así que gracias, gracias, Señor amado, porque tú nos seguirás enseñando, nos seguirás ayudando. Permítenos incorporar esto a nuestra vida, estas enseñanzas, estos principios, ponerlos por obra, Señor, en nuestra vida. Muchas gracias. Bendice cada vida, cada hogar, cada familia, Señor, que participa de estos estudios. Edifícale, Señor, y enséñales, y que haya sido clara, Señor, esta enseñanza para cada uno de ellos. Gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde.